Vamos a hablar sobre la violencia escolar, una cuestión que se ha posicionado como la principal preocupación en estas primeras semanas de vuelta a las clases presenciales. También hay novedades en la Convención Constitucional, pero vamos a partir por lo que acabo de mencionar, que tiene que ver con la violencia escolar, hablándolo con Javiera Martínez, coordinadora de Políticas Públicas de Educación 2020, a esta altura ya panelista también nuestra. ¿Cómo estás, Javiera? Hola Iván, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, siguen los conflictos por violencia escolar y en realidad es como convivencia en general, ¿no? Porque también hay casos de abuso o acoso sexual, o sea, son muchas cuestiones que van convergiendo y apuntan a violencia escolar o convivencia. ¿Cómo han estado viendo ustedes esta situación? Sí, efectivamente en esta vuelta a clases, como bien mencionas tú Iván, hemos visto como distintos tipos de situaciones de violencia que es importante diferenciar unas de otras, ¿no? Porque no es lo mismo una situación de violencia, por ejemplo, entre apoderados y un docente, por ejemplo, Mm. a episodios de violencia o agresión físico verbal entre estudiantes, a los casos, por ejemplo, de acoso o abuso sexual que también hemos estado escuchando en los medios. O esta Entonces, amenaza que fue hay en que Quinta ser Normal, que todavía no sabemos si se concreta o no se exactamente concreta. esa amenaza que se escuchó en Quinta Normal. Entonces, por ahí quizás un primer punto que es importante como esclarecer, ¿no? Es que este tipo de fenómenos tienen causas bien diversas, o sea, desde situaciones personales, familiares, situaciones también en la misma escuela, lo que está pasando y ocurre ya más a nivel global, estamos viviendo como en un contexto como de violencia, como a nivel como no sé, como está el tema de la guerra también de por medio, Mm. y en el fondo como es súper importante la cobertura también que tienen en medios este tipo de episodios, entonces es súper importante mirar todo ese contexto y en el fondo como distinguir que lo que están ocurriendo son distintos tipos de fenómenos eh, violentos y en el fondo como que esta vuelta a clases evidentemente no hay que mirarlo como un fenómeno que solo está ocurriendo en Chile, sino que en otros países también ocurrió que cuando se reabrieron las escuelas, por decirlo de alguna forma, se empezaron a presentar un poquitito más de este tipo de episodios. Y eso tiene que ver bastantes factores, como yo te estaba comentando, y uno puede tener que ver con que durante 2 años las oportunidades que tuvimos para desarrollarnos en lo que tiene que ver con fortalecer los vínculos, por ejemplo, saber cómo interactuar con tus pares, respetar a otro cuando está hablando, todo eso se vio un poco limitado porque estuvimos 2 años, muchos estudiantes fueron casi 2 años, ¿no? Con educación a distancia, entonces evidentemente este distanciamiento afectó la capacidad que tenemos para manejar y resolver las diferencias y conflictos, ¿no? Entendiendo que Mm. los conflictos siempre van a existir y en el fondo es como son parte de vivir en sociedad, si lo importante es cómo en el fondo tenemos las herramientas para resolverlos de manera pacífica. Y eso por una parte, en el fondo, como estos 2 años limitaron las posibilidades que todos en el fondo tuvimos para resolver Mm. conflictos de manera más pacífica y para desarrollar habilidades para eso. Y por otro lado, nosotros creemos que es importante tener en cuenta en que la rutina escolar siempre ha sido, y probablemente tú te recuerdas de esto, yo me recuerdo de esto de la época escolar mía, como que es una rutina altamente estructurada, bastante Claro, rígida, con el día de la horarios súper marmota, ¿no? marcados. Sí. Exactamente. Entonces, también pasa que tuvimos 2 años donde esa estructura que es bien rígida se flexibilizó bastante y en las casas las rutinas no necesariamente eran los mismos horarios y rutinas que se mantenían en la escuela, habían actividades sincrónicas, pero otras bastante eran asincrónicas. Entonces, eh, es mucho exigirle quizás al sistema como con este debilitamiento de las habilidades para interactuar, como para resolver conflictos, más que está esta rutina que es bien rígida y como Mm. mecánica, pedirle al sistema que no que en el fondo que funcionara rápidamente y bien, ¿no? Como que yo creo que Mm. estamos todos en el fondo como retomando un ritmo que es bastante exigente, Ahora, el por más de que lo panorama tengamos naturalizado, ¿no? el panorama es bien macabro, o sea, estamos hablando no solamente el caso, por ejemplo, de Lastarria en Providencia, este chat, ¿no? Que terminó en agresión sexual a varias chicas del liceo. También en Valparaíso leí una noticia de un niño de 9 años que le sacaron las pestañas, un apuñalamiento, o sea, estamos hablando de cuestiones realmente macabras, y ahí me llama la atención si es que realmente habrá una relación directa entre pandemia o esta oxidación que puede haber habido
del aula en 2 años con estos escenarios que estamos viviendo, porque si es así, o sea, lo encuentro como terrible, ¿no? O sea, pasan 2 años que no vamos a la sala de clase y empiezan a ocurrir estas cuestiones como un poco exagerado, me parece a mí, quizás más natural, sería, no sé, 2 años sin clase y, no sé, problemas de aprendizaje o algo que se vea reflejado a largo plazo, pero estar 2 años fuera de la sala y volver con todos estos escenarios que básicamente crónica policial casi, no sé, ¿a qué se deberá? No sé si es solamente pandemia, ¿no? Un factor, como tú bien dices, Iván, efectivamente puede ser el tema de la pandemia. También está como esto que yo te comentaba al principio, que tiene que ver como con todo lo que está rodeando a nivel global, como este momento, como estamos en un momento como de tensión, de violencia que traspasa como el trabajo y lo que pueden hacer las escuelas, ¿no? Mm. Hay otro tema de contexto que tiene que ver con nuestro sistema educativo, que es que, no sé, probablemente te escuchaste harto estos 2 años, hablar gente que decía que van a ser 2 años perdidos, que era súper importante volver a recuperar los aprendizajes, que la pérdida que habíamos generado, que la brecha que se estaba generando, el impacto que esto va a tener probablemente en términos económicos. Entonces, ahí también hay que notar que en el fondo detrás de eso, ese discurso también permea, por decirlo de alguna forma, la labor de las escuelas, ¿no? Y ahí en el fondo como las escuelas se ven fuertemente presionadas a retomar un poco, con mucho énfasis en lenguaje, matemática, en historia, en ciencias naturales, porque hay que recuperar aprendizaje, porque el tiempo perdido. Entonces, como la señal que le estamos dando a las escuelas, al sistema educativo, de cómo hacerse cargo de esto otro que está pasando, cuando de esta otra dimensión más de interactuar, de la sociabilidad, cuando por otro lado le estamos diciendo que se perdieron 2 años y que hay que poner mucho énfasis en recuperar el aprendizaje, es difícil en el fondo como saber cómo resolver ahí, ¿no? Entonces, porque sabemos que hay actividades que son esenciales para que disminuya el estrés y la ansiedad de niños y niñas y adolescentes en el contexto escolar. Y esas son actividades deportivas, actividades artísticas, Mm. cultural, actividades que sean de interés para ellos, que ellos sientan como que disfrutan el espacio de estar en la escuela. Pero si volvemos a horarios que son sumamente rígidos, como los han sido siempre, con módulos de clase, por ejemplo, que llegan hasta los 90 minutos, nosotros hemos escuchado de escuelas que han reducido los horarios de recreo, por ejemplo, en el fondo, como con este como foco en recuperar el aprendizaje perdido en estos años, que si los recreos antes eran de 20 o 15 minutos, los han reducido a 10 minutos. Entonces, como eso también está generando un ambiente que no es que solo nos costó, en el fondo perdimos tiempo, la pandemia no nos permitió desarrollarnos más en este ámbito más social, sino que además estamos volviendo y nos están diciendo, oye, ponte el día con esto, que estás atrasado en 2 años y como no hay tiempo que perder, eso Mm. también genera un ambiente de mucho estrés, de mucha ansiedad, y ya varios expertos en temas de convivencia escolar han puesto sobre la mesa la importancia que tiene de equilibrar el tiempo recreativo, el tiempo para la interacción, el tiempo para el desarrollo socioemocional, el tiempo para el desarrollo artístico, deportivo, con el tiempo para el aprendizaje más académico en las asignaturas más tradicionales, porque sin ese equilibrio hay más estrés en el ambiente, hay más Mm. ansiedad en el ambiente y eso evidentemente repercute en la violencia también. Entonces, tiene que ver con la pandemia, sí, respondiendo más directamente a tu pregunta, pero también tiene que ver con cómo volvimos y a lo que volvimos. Eh, Mm. Que nunca eso estuvo más o menos. bien, entonces, como de eso, ¿no? Exactamente, que nosotros siempre decimos que el énfasis estuvo muy puesto siempre en lo más académico, en las Mm. asignaturas troncales, porque bueno, ahí está la presión del sistema por el cual las escuelas son medidas, ¿no? El CIMSE, y que lo otro siempre estuvo muy dejado de lado. Y entonces Oye, ahora a las Javiera. escuelas le estamos pidiendo que se hagan cargo de todo y eso es bastante complejo, ¿no? Sí, bueno, independiente de buscar también las razones, que ahí nos estamos aproximando un poco, pero la verdad es que daba una investigación académica súper profunda, ¿no? Va a ser un análisis detallado. Una vez que esta cuestión ocurre, ¿qué es lo que se hace con el agresor? Es otro temazo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Las Tarrias, que es un ejemplo que a mí particularmente yo lo encuentro errado lo que ocurrió, porque no solamente se expulsó a las personas del instituto, sino que también se les prohibió acceder a educación en cualquier otro lugar de Providencia, ¿no? Entonces terminamos con Así es. los que incurrieron en este tipo de agresión, o bien yendo a un colegio, instituto o liceo de peor calidad, entre comillas, que el que estaban originalmente, como eran Las Tarrias, o quizá uno bueno, pero que también empeora su calidad de vida porque, no sé, viven en Puente Alto y tienen que ir a Pudahuel, por decirte algo. Entonces, ¿qué pasa con los agresores? ¿Cuál es la medida que se debería tomar, no solamente en el caso de las instituciones públicas, política de Estado, digamos, sino que también políticas internas de los establecimientos privados?
Sí, yo comparto y nosotros en la Fundación compartimos totalmente el diagnóstico que tú planteas, Iván. O sea, que en el fondo expulsar a un estudiante en ningún caso resuelve ningún problema, porque por un lado, como tú dices, lo excluyes de una oportunidad educativa, que en este caso es una oportunidad educativa de calidad en un liceo emblemático, ¿no? Eh, y por otra parte, lo que haces es que alejas a los y las estudiantes del proceso educativo y eso puede generar como círculos de exclusión que pueden tener repercusiones un poco más altas, como en su vida más de mediano y largo plazo. Eso en Estados Unidos ya se ha investigado mucho sobre el tema, los efectos que tiene la suspensión de clases, por ejemplo, la expulsión de un establecimiento y solo genera como consecuencias negativas en el mediano o largo plazo en la vida de las personas, ¿no? Entonces, como no estamos de acuerdo con ese tipo de medidas, también nos hace bastante ruido imágenes que hemos visto en los últimos días del ingreso de la fuerza policial a los centros educativos, porque eso también es instalar un ambiente como de control que en el fondo probablemente hay situaciones en las que demasiado extremas en las que sí se requiere, pero normalizarlo es bastante complicado y ahí también en Estados Unidos, por ejemplo, que es un buen ejemplo de cosas que no se deberían hacer, cuando ellos permitieron como el ingreso como de mucha policía a controlar episodios de violencia en las escuelas, pasaron dos cosas. Uno, que uno no lo aborda desde una forma más formativa, sino que se aborda solo desde lo punitivo, desde criminalizar las situaciones que están ocurriendo en las escuelas, y eso solo genera más tensión en los ambientes escolares. Entonces, ahí nosotros creemos que lo que hace muchísimo más sentido es un enfoque más formativo, donde el aprendizaje socioemocional tenga un espacio como real en la escuela, en las asignaturas de clase, también en actividades que se pueden hacer extracurriculares. Es súper importante que existan espacios para aprender como el automanejo, la regulación de emociones, la responsabilidad y la interacción con otros. Estos mismos tipos de episodios pueden ser ocupados, por ejemplo, como un espacio para reflexionar con niños y niñas de qué les ha pasado a ellos cuando se han enfrentado a una situación similar de violencia, cómo lo hubiesen resuelto, por ejemplo, ellos de una manera distinta, cómo creen ellos que se sintieron los agresores y también las víctimas de violencia. Ocupar este tipo de episodios para poder reflexionar sobre lo que está pasando. También creemos que es súper importante, en el fondo, como que las comunidades tengan el espacio y el tiempo de conversar como y que sabemos que algunas escuelas y municipios enteros ya lo están haciendo, de a qué volvimos, cómo ha sido esta vuelta a clases, cómo nos estamos sintiendo, qué factores están como afectando quizás más negativamente nuestro estar acá en la escuela. Y por supuesto todo eso siempre acompañado de la preparación y capacitación que se tiene que hacer de los equipos psicosociales, ¿no? De los docentes. También vimos que durante la pandemia hubo actividades súper interesantes donde los equipos más de convivencia o psicosociales trabajaron bien cerca de los y las docentes, y eso genera un círculo muy virtuoso que permite trabajar desde el aula el desarrollo socioemocional y abordar los conflictos y el manejo pacífico y dialogante de situaciones críticas desde una aproximación más formativa, ¿no? Complicado, ¿ah? Porque también para los apoderados o quienes están encargados, ¿no? También dicen cómo va a seguir esta persona en el colegio, ¿no? Pasa un poco, me recuerda lo que ocurre lamentablemente a nivel país con la población que está en las cárceles, ¿no? Que como que terminan uno privándola de un montón de derechos, tratándola pésimo, en vez de enfocarse en la rehabilitación. Así que, bueno, ojalá seguir conversando de eso más rato y nos queda poquito tiempo, pero quería también destacar un hilo que ustedes en Educación 2020 pusieron a propósito de lo que está pasando en la convención. No vamos a repasar todo lo que, porque además recién se empezó a votar, ¿no? Pero Sí. libertad de enseñanza, si nos pudiera como sintetizar para los que no vieron ese hilo también en Twitter, que está súper interesante, lo pueden encontrar ahí, Educación 2020 en Twitter. Sí, mira, el hilo es sobre lo que empezó a ocurrir ayer en la Comisión de Derechos Fundamentales. Y como tú bien dices, Iván, ya se empezaron a votar las iniciativas de norma que presentaron los pueblos indígenas, las iniciativas de norma que presentaron también otros convencionales y las iniciativas populares de normas, que son las iniciativas que tenían que juntar 15.000 firmas para pasar a la votación en las comisiones. De esas iniciativas, ayer se alcanzaron a votar 18 en la Comisión de Derechos Fundamentales, Ya. de las cuales la mayoría fue rechazada. Es súper importante tener en consideración que en educación hay cerca de 50 iniciativas y al Pleno van a pasar posiblemente una cantidad no mayor a 4, 5, 3 Sí, es un iniciativas, ¿no? proceso súper largo y con un colador importante también. Súper largo.
Entonces, como ayer hubo un poco de polémica por algunas declaraciones en medios de comunicación y en redes sociales de que se había dejado fuera la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a elegir de la nueva Constitución, y súper importante aclarar que no es eso lo que ocurrió es que se rechazaron dos iniciativas que hablaban del derecho preferente de los padres y de la libertad de enseñanza, pero hay más de 30 otras iniciativas que aún no son votadas que también abordan el derecho preferente de los padres y la libertad de enseñanza, ¿ya? Quizás con énfasis distintos, pero que también hablan de la importancia de reconocer la libertad de enseñanza y el valor que ésta tiene para el sistema educativo, y también de la importancia de reconocer el derecho preferente de los padres, siempre con el respeto como a la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. La IPN que presentamos nosotros desde Educación 2020 en Acción Colectiva por la Educación reconoce estos dos elementos y todavía no es votada. La De IPN, hecho, la Iniciativa Popular de Norma, para los que no están escuchando. nuestra sí, perdón, la Iniciativa Popular de Norma, exactamente. Esas iniciativas se van a seguir votando hoy, pero la votación se aplazó porque el pleno de ayer se extendió. Entonces probablemente se va a retomar la votación en la Comisión de Derechos Fundamentales la próxima semana, pero es súper importante aclarar que no es que haya quedado fuera de la Constitución el derecho preferente de los padres de la libertad de enseñanza, en ningún caso es eso. Estamos recién votando las primeras iniciativas de norma, faltan muchas por votar aún, que también recuperan esos elementos, entonces es importante aclarar ese punto para que la gente tenga la tranquilidad de que son dos elementos que muy posiblemente van a ser parte de la nueva Constitución, ¿no? Bueno, Javiera, ya pues entonces seguimos hablando el próximo mes para ver cómo avanza aquello. Probablemente ya vamos a tener la película clara también cómo se va moldeando esta nueva Constitución, así que un análisis que le va a servir a todos y todas. Abrazo grande, que estés bien. Gracias, Iván. Chao. Buena tarde.